Los saludamos en este día nuevamente desde su canal Amanecer Tierra Santa, desde acá de la ciudad de Beersheba en Israel. Hoy quiero mostrarle algo que es inusual, algo que posiblemente usted nunca ha visto, aunque ya lo ha oído mencionar. En la Biblia, en el Antiguo Testamento va a haber, usted va a haber leído alguna vez la presencia de los altares. Cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, le habló de un altar. Y cuando Elías también luchó contra los profetas de Baal, también hubo la mención de un altar. La palabra altar en hebreo es misbea. Nos refleja algo que yo quiero que usted, algo que va a ser muy interesante y yo quiero que usted vea. Y es una representación de lo que fue el altar, o lo que era llamado el altar en el Antiguo Testamento. En este caso, el altar de los cuatro cuernos. Usted puede ver aquí estas rocas, este altar, estas piedras no fueron talladas, no fueron que lo hicieron una réplica. Estas piedras se encontraron, así mismo como usted la ve, en un almacén, en un descubrimiento arqueológico de aquí, de esta ciudad, en este caso la ciudad de Tel Sheva, en la cual nosotros estamos. Y al armarlo salió esto que usted ve aquí. Cuando lo armaron salió este altar o este lugar de sacrificio con los cuatro cuernos. ¿Sí? Era hecho totalmente de piedras, míralo ahí, todas las piedras. Y aquí usted puede ver entonces, mire, la figura de los llamados cuatro cuernos. Ahora, ¿de dónde viene esto y cuál es la importancia de esto? Y esto es una cosa que yo quiero que en el día de hoy usted entienda esto, porque esto le va a cambiar su vida. Esto hoy le va a cambiar totalmente su vida. Esto era en el tabernáculo. Dios mandó a hacer también un altar de estos para sacrificar, para hacer los sacrificios. Y le mandó a construir también los cuatro cuernos. En cada esquina tuviera un cuerno. ¿Qué función hacía? Bueno, aquí encima era donde se ponía el animal y aquí era donde era sacrificado el animal. La sangre que se derramaba el animal era tomada en unas vasijas. Mira, aquí está al lado, hecha de piedra. Mira esta vasija que está aquí. Aquí se tomaba la sangre y entonces se untaba los cuernos. Así que no se cogía con la mano así y se untaba los cuernos, no. Se tomaba en ese y de ahí se embarraban los cuernos del altar con la sangre del animal que había sido elegido para el sacrificio a Dios. Ahora bien, ¿qué significaba esta sangre embarrada en los cuernos? Una cosa muy importante. Y oiga bien esto. Esto significaba, cuando el sacerdote cogía la sangre y la embarraba aquí, significaba que él estaba totalmente limpio de pecado delante de la presencia de Dios. Que lo que estaba haciendo él era correcto, que él era la persona en ese momento autorizada para hacer ese sacrificio y que en él no había ningún pecado y que él estaba totalmente en plena potestad de hacer ese sacrificio y de hacer eso, porque ahí significaba que ahí se iba a ofrendar, o sea, ahí se iba a hacer la ofrenda a Dios directamente y por lo tanto el sacerdote tenía que estar totalmente limpio en la parte espiritual delante de Dios para poder libre de todo tipo de pecado, para poder hacer este sacrificio. Y cuando él untaba los cuatro cuernos nuestros con sangre, esto es lo que significaba, que ahí se iba a mover la presencia de Dios. Y eso iba a repercutir de una manera en todo el pueblo. Si el sacerdote se atrevía a hacer esto, sabiendo que no estaba bien delante de Dios, pues entonces, y sacrificaba a Dios y hacía el acto de entrega a Dios de esta ofrenda, entonces, ¿qué pasaba? Que también el pueblo estaba confiado en que el sacerdote estaba bien porque se atrevía a hacer esto. Y entonces, al atreverse el sacerdote a hacer esto, el pueblo creía que el sacerdote estaba bien delante de Dios. Y entonces que era seguro que lo que iba a ocurrir ahí, lo que iba a hablar ahí, lo que iba a decir ese sacerdote ahí, iba a estar autorizado directamente por Dios. En este caso por Jehová o por Elohim, como usted lo quiera llamar. Y entonces la gente estaba confiada en esto. Entonces, si el sacerdote estaba mal y lo que estaba haciendo, el pueblo lo afirmaba inocentemente, el pueblo no era responsable, el pueblo sí también, y sí conocía que el sacerdote no estaba bien y que el sacerdote se atrevía a hacer eso,
pues entonces el pueblo también era culpable delante de Dios y también vendrían consecuencias sobre sobre el pueblo por haber aceptado por haber aceptado el sacrificio del sacerdote. ¿De dónde venía esto? Pues simplemente, mire, en el libro de Génesis, cuando Abel y cuando Caín y Abel van a llevarle sacrificio a Dios y ofrecer sacrificio, dice la Biblia que Dios acepta el sacrificio de Abel, pero el de Caín Dios no lo acepta. Y dice que Caín se llenó de odio y mató a su propio hermano. Cuando Dios le reclamó a Caín que dónde estaba Abel, dijo Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Tengo que yo responder por mi hermano. Y Dios le dijo, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Dice, y el pecado tuyo, si lo que tú hiciste está detrás de la puerta, está ahí visible, y todavía tú quieres hacerme ver a mí que tú no has hecho nada. Fíjese, para que usted vea la relación que hay en esto. Es decir, la sangre que derramó Abel, la sangre, el sacrificio inocente y puro que hizo Abel delante de Dios. Y sin embargo dice que cuando Caín lo mata, dice, la sangre de tu hermano clama. Así, la creencia era que del altar salía la voz que se comunicaba, que le hacía llegar a Dios las peticiones del pueblo, que le hacía llegar a Dios la demanda del pueblo y donde Dios respondía, y por eso tenía que estar limpia aquella persona que iba a ofrecer este sacrificio. Esto se tuvo en cuenta a la hora de construir el tabernáculo. Dios mandó a hacer un altar como este también y con 4 cuernos igual también, y puesto en el altar, y también fue considerado dentro de los objetos sagrados y santos del tabernáculo y también del templo. ¿Para qué? Para que aquí el sacerdote, que era el único que estaba autorizado a entrar, dice así, después una vez al año entraba aquí. Cuando entraba una vez al año era porque estaba seguro de que esa persona estaba bien delante de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento vamos a ver que estos cuernos también tenían una función muy importante. Si significaban la santidad del sacerdote, pues también significaba un refugio para las personas. Hay un pasaje de la Biblia de Adonías, que hermano de Salomón, que se sublevó contra Salomón también, y cuando fue descubierto y cuando fue derrotado, dice que él corrió y se puso las manos aquí así, en el cuerno, aquí así, puso la mano así, se reguindó de los cuernos. ¿Por qué? Porque si este era el lugar sagrado y que ahí estaba el sacerdote, nadie se iba a atrever a tocarlo a él mientras estuviera sujetado de los cuernos, porque nadie se atrevía a entrar a la presencia de Dios. Y dice que le fue llegado a Salomón y Salomón lo hizo salir de ahí y le perdonó y lo mandó para su casa. Pero también hubo otro caso, otro hecho, donde Joab, un general de los ejércitos, también dice que él, cuando fue derrotada la sublevación de Absalón contra el rey David, pues entonces dice que también vino aquí y fue en los tiempos ya de Salomón, dice que vino y fue y se arreguindó también de este altar de los cuernos. Pero dice que Salomón lo mandó a sacar de ahí y le dijeron, él no se quiere soltar de los cuernos. Y entonces le dijo Salomón, pues mátenlo ahí mismo, porque él no es inocente. Y su culpa, y él mató a 2 inocentes, que había matado a los comandantes del ejército de Judá, y había matado a los comandantes del ejército de Israel, y lo había engañado, y lo había matado, y Salomón le dijo que él no era inocente, y por lo tanto la sangre de esos inocentes demandaban que él fuera también ajusticiado. Y también fue ajusticiado de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto a nosotros también, mi hermano? Que en la actualidad esto tiene una gran importancia para nosotros por la siguiente razón. Hay muchos líderes que se creen tener la autoridad, se creen con la autoridad bíblica en sus manos, con la autoridad sabiendo que tienen una posición de privilegio delante de los ojos de la humanidad y que la gente lo cree como embajadores y como siervos de Dios, pues simplemente ellos pues abusan de esa posición que tienen y engañan al pueblo. Pero dice, esto quiere hacer ver aquí, que el pueblo que está siendo engañado llegará el momento que también es responsable, porque el pueblo tiene la palabra de Dios. El pueblo conoce la palabra de Dios. El pueblo sabe la palabra de Dios y sabe si lo que está haciendo ese hombre, la Biblia le está diciendo que lo haga o que no lo haga. La Biblia le está diciendo que no lo haga, que está mal. Pero entonces estas personas siguen haciendo, aunque sabiendo que su líder está mal. El líder va a ser eliminado, pero las personas también van a ser
responsables de lo que están haciendo y responderán delante de Dios por ese líder falso. Y esa falsa bendición que usted ve, esa falta de bendición que usted, no se preocupe por el ruido, son varios turistas que están por acá. Esa falsa bendición que usted ve en esa persona simplemente va a ser castigado. Y también las naciones que tienen a esos reyes y a esos gobernantes que también abusan de su poder y de su posición, pues también siguen engañando al pueblo, le siguen haciendo ver como que son ellos los elegidos de Dios, y ellos también traen, eso va a traer como consecuencia que la nación también traiga ruina y miseria. Pero no solamente el líder es el responsable, el pueblo también es responsable, porque el pueblo es el que pone los gobernantes, lo elige y lo pone ahí, y es tan responsable si sabe que está actuando mal. Por lo tanto, en el caso espiritual, las iglesias, los cristianos tenemos que estar al tanto de estos líderes, entre comillas, que usted lo ve que se creen tan santos como los sacerdotes, y se creen que la visión de ellos, que lo que ellos están diciendo es lo mejor que hay, pero sin embargo, la Biblia está diciendo que ellos están haciendo lo contrario. La Biblia le dice a usted que ellos están haciendo lo contrario. Y le voy a decir que esto va a tener consecuencias para todos. No solamente para el líder, sino para usted también, que está aceptando a ese líder con esa mentira que le está metiendo y haciéndose pasar por un santo del pueblo de Dios. Y usted sabe que lo que está haciendo la Biblia lo condena, porque no lo autoriza a ser un líder ni a ser un sacerdote del pueblo de Israel. Y por último, recuerden el pasaje cuando fueron a la conquista de la ciudad de Jai, los hombres de Josué, dice que salieron y conquistaron a Jai. Jai era una pequeña ciudad chiquitica, habían ganado la batalla en Jericó, y cuando llegan a Jai tuvieron que salir huyendo de Jai. Huyeron delante de una pequeña ciudad, de un pequeño grupito de hombres, y entonces la gente se asombró. ¿Por qué? ¿Qué había pasado aquí? ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido? Que habían salido huyendo delante de este grupo. Entonces cuando averiguaron, investigaron, era porque un grupito chiquito, un pequeño grupo, había cogido un manto babilónico y un lingote de oro. Y Dios le había dicho que no cogieran nada. Y usted dirá, bueno, ¿por qué Dios castigó a todo el mundo? Dios los castigó a todos para que vean que lo que hacemos nosotros, a sabiendas, tiene consecuencias en todos los que están a nuestro alrededor. Dios va a demandar del líder responsabilidad, y Dios va a juzgar al líder acorde a la palabra de Dios, pero Dios también va a juzgar al pueblo, porque conscientemente sabe que su líder está equivocado y que lo que le está diciendo es mentira, porque la Biblia le está diciendo constantemente que lo que está haciendo él es falso y que lo que está haciendo él es mentiroso. Y usted tiene que quitarle la mano del altar, quitarle la mano de los cuernos del altar y sacarlo de ahí, porque usted va a ser también responsable con el mal que le venga a su iglesia, a su pueblo, a su familia, a su nación. Usted va a ser tan responsable como los líderes que están haciendo este sacrificio delante de Dios, haciendo ver que ellos tienen la autoridad de Dios y que están conectados por Dios. Dios los bendiga en este día. Espero que se puedan seguir suscribiendo a nuestro canal Amanecer Tierra Santa, y que usted pueda ayudarnos con su suscripción y nos pueda bendecir con sus comentarios y con su like. Que la bendición del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob lo alcance usted donde quiera que usted esté en este día. Dios los bendiga a todos, es mi deseo.